Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues hoy estoy reportando para Leyendas Duranguenses. Me encuentro en un lugar emblemático. En el fondo podrán darse cuenta que está la vista panorámica de la ciudad de Durango. Efectivamente estoy en el mirador y en el fondo, a mis espaldas, se encuentra una iglesia que fue construida hace muchos años. No se sabe con exactitud la fecha correcta, sin embargo, pues se supone que es 1600, 1500, principios del siglo VI, finales del siglo VI, principios del siglo VII. Estamos hablando de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Aquí la estamos viendo. Hay obras de construcción aquí en el mirador, por eso vemos ese toldo. Y bueno, pues les vamos a platicar la historia y los milagros, algunos milagros de esta imagen, que es una imagen chiquita, una imagen pequeñita, como eran las que traían los españoles cuando llegaban aquí a la Nueva España. Lugar emblemático, un lugar muy interesante que seguramente vas a disfrutar de las historias que te vamos a platicar. Nos vamos a adentrar a la iglesia y te vamos a mostrar lo que dentro de ella se encuentra. Bienvenidos, esto es Leyendas Duranguenses. Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses. La Virgen de Nuestra Señora de los Remedios es centenaria en la ciudad de Durango y muy milagrosa, por cierto. No se conoce con exactitud su origen, tampoco la fecha de su llegada a estas tierras, y se cree que su existencia tiene relación con el esplendor de la Compañía de Jesús en esta gobernación de la Nueva Vizcaya. Los jesuitas llegaron a Durango posiblemente en el año de 1590, fecha en que el gobernador de la gobernación de la Nueva Vizcaya, don Rodrigo del Río y de la Loza, solicitó su envío al padre provincial de la Compañía de Jesús, residente en la Ciudad de México, y se cree que a raíz de la presencia de los frailes jesuitas de la Compañía de Jesús, se estableció en la villa de Durango el culto a Nuestra Señora de los Remedios y naturalmente por esas fechas se construyó en la cúspide del cerro su santuario, de donde se contempla esplendorosamente el Valle de Guadiana, el cual ampara en su manto la milagrosa Virgen a la que hacemos referencia. El historiador Reinaldo Garza Limón, en su libro Historias y Relatos de Poanas, en la página 208, narra un milagro que la Virgen de los Remedios realizó el domingo 17 de julio de 1647. Dice que siendo un año de terrible sequía para la agricultura, las cosechas amenazaban con perderse, se le pidió a la Virgen de los Remedios que trajera agua a los campos durangueños, y para ello se realizó una procesión que inició en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios para terminar en el templo de Analco. Al salir la procesión del templo mencionado, la lluvia empezó, la imagen no se mojó y las cosechas se salvaron. Lo anterior, además de ser un testimonio del milagro concedido por la Virgen, es también un elemento que nos manifiesta que en el año de 1647 ya estaba debidamente edificado el santuario y la Virgen Milagrosa contaba con gran aceptación entre la comunidad, lo cual quiere decir que la construcción del templo data de los últimos años del siglo XVI o de los primeros del siglo XVII. Sus milagros son verdaderamente sorprendentes y manifiestan que Nuestra Señora de los Remedios ama a la ciudad de Durango y a los durangueños y no quiere dejarlos nunca. El historiador Anastasio S. Saravia, en su libro Apuntes para la Historia de la Nueva Vizcaya, en las páginas 160 y 161, nos narra un milagro y dice: cuando la rebelión de los indios tepehuanes, en el año de 1616, el día del alzamiento, llegaron los indios al pueblo de Cacaria, y al invadir la iglesia del lugar,
para ejecutar las mismas atrocidades que habían ejecutado en otros templos, buscaron con todo empeño una imagen de la Virgen pequeñita, pues sabían que no medía sino 1/4, pero era notablemente hermosa y milagrosa. Por eso trataban de destruirla, y no habiéndola encontrado en ningún lugar por más diligencias que hicieron, enfurecidos le prendieron fuego al templo hasta reducirlo a cenizas, seguros que en cualquier lugar del templo donde estuviera escondida la Virgen sería quemada. Y luego dice: pero Dios, que por sus incomprensibles juicios quiso salvar a esta sagrada imagen de la bárbara tiranía de los indios, la trasladó con su infinito poder al sagrario de la iglesia de Durango, donde la encontró el cura al siguiente día que abrió el sagrario. Sarabia no menciona el nombre de la imagen, pero la tradición oral de generación en generación ha mencionado que se trataba de la Virgen de los Remedios, que coincide en que es pequeñita, del tamaño de 1/4 y muy hermosa, la cual desapareció misteriosamente en Cacaria para salvarse del fuego y apareció en el sagrario de la ciudad de Durango, realizando el gran milagro de salvarse de la destrucción para seguir amparando con su protección a Durango y a los durangueños. Muchos milagros realiza la milagrosa imagen todos los días, y el testimonio de ellos son los retablos de milagros de plata que, acomodados en cuadros, se exhiben en el templo para demostrar la magnanimidad de la Virgen hacia la feligresía durangueña. Cuántos milagros que no son publicados y se pierden en el anonimato ha realizado la sagrada imagen en beneficio de los durangueños, porque el secreto para que se realice el milagro está en que se le solicite el favor con fe, hablándole con el corazón, y el milagro se realiza porque ella ama y favorece a Durango y a los durangueños. Testimonio de esta aseveración es el reciente milagro palpable y grande que realizó nuestra milagrosa imagen de la Virgen de los Remedios para evitar que se la llevaran de Durango. El 10 de mayo del año 2005, mientras la comunidad durangueña entusiasmada celebraba el Día de la Madre, el templo de Nuestra Señora de los Remedios permanecía abierto. Penetró al mismo el reprobable, infame, perverso y monstruoso hombre, Fernando Campos Ruiz, de 45 años de edad, originario de Morelia, Michoacán, quien vino a esta ciudad solamente a robar la milagrosa imagen de la Virgen de los Remedios, tal vez para venderla en una inmensa fortuna a algún rico coleccionista que pretendía adquirirla. Este reprobable sujeto penetró al templo sin ser visto de nadie, quitó la sagrada imagen del altar mayor, la depositó en una caja y junto con 3 cáliz y 2 manteles de lino y unas cortinas que por su antigüedad eran valiosas, las colocó dentro de su vehículo y se dispuso a huir. La milagrosa Virgen de Nuestra Señora de los Remedios realizó de inmediato un gran milagro que Durango entero se lo agradece y se lo reconoce, al mediar con su poder para que el sujeto fuera descubierto por algunos feligreses, quienes lo detuvieron de inmediato impidiéndole la fuga y denunciando el robo a la policía municipal. El sujeto robatemplos fue denunciado y sorprendido con los elementos del delito en las manos y dentro del coche, de tal manera que la policía lo detuvo, le quitó la imagen y demás objetos que había sustraído del templo, regresándolos al sacerdote Raúl de Jesús Moreno, encargado del santuario. La sagrada imagen, al ser rescatada, fue colocada en el sitio que siempre ocupa, porque el milagro se había realizado. Ella, la milagrosa Virgen de Nuestra Señora de los Remedios de Durango, realizó el milagro de que el robo fuera descubierto a tiempo para rescatarla a ella, colocarla en el histórico recinto, para que siga amparando con su manto a Durango y a los durangueños. Fue un verdadero milagro el que ella realizó, porque al haberse llevado la imagen fuera de la ciudad y fuera del estado, habría sido una tragedia irreparable para los durangueños, porque en sí, la imagen es una joya colonial valiosísima, de incalculable valor económico, y sobre todo, el valor de su presencia, que tantos miles de milagros ha realizado a todo el que le pide su protección. Su fiesta patronal se realiza el día 8 de septiembre de cada año y el santuario en la cúspide del Cerro de los Remedios es muy visitado porque la devoción hacia la milagrosa imagen es ancestral.
Hasta hace unos 50 años no existía camino adecuado para el tránsito de automóviles y el ascenso al pequeño templo se realizaba a pie, lo cual era penoso y cansado. Sin embargo, la romería era concurrida y las visitas al templo tumultuosas. El cerro estaba entonces cubierto de nopales, huizaches y mezquites que impedían el fácil acceso del público. Sin embargo, el 8 de septiembre de cada año, la comunidad durangueña con entusiasmo escalaba al cerro para visitar la imagen, lo cual era y es un testimonio de fe y adoración a la Virgen Pequeña, Nuestra Señora de los Remedios, cuya existencia de la ciudad de Durango es centenaria y cuya fama de Virgen milagrosa, abogada de causas difíciles y desesperadas, se ha extendido por toda la República y en especial en la ciudad de Durango. La imagen, que es una joya colonial de incalculable valor, no se conoce la fecha en que llegó a Durango. Es posible que haya sido a finales del siglo XVI o cuando menos a principios del siglo XVII, porque la referencia que menciona Atanasio G. Saravia en su libro del traslado sobrenatural de la Virgen de la Hacienda de Cacaria al Sagrario de la ciudad de Durango se presentó el año de 1616 en plena rebelión tepehuana. Los duranguenses llaman a esta leyenda los milagros de la Virgen de los Remedios en la ciudad de Durango. Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses.